La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presenta. Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos. De esta manera damos inicio al acto de presentación del libro La vida para el futuro de la humanidad. Primero, palabras de bienvenida a cargo del señor presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenas tardes con todos, estimadas autoridades de la mesa. Creo que no podemos perder un minuto para escuchar la palabra sabia de Edgar Morán. Solamente quiero, a nombre de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la nueva casa, saludar con el mayor respeto y admiración a este gran filósofo de nuestro tiempo, multifacético en su pensamiento y en su actividad, ejemplo para la actual historia del mundo, hombre cuyo profundo talento nos permite vislumbrar la necesidad de enfrentarnos en nuestro tiempo de tecnificación acelerada y deshumanización al conocimiento total, al pensamiento complejo, al conocimiento comprometido con el destino de la humanidad, el ser humano como fenómeno total. Alguna vez escuché decir a Edgar Morán estas palabras. Nunca pude, dijo, a lo largo de toda mi vida, resignarme al saber parcializado. Nunca pude aislar un objeto de estudio de su contexto, de sus antecedentes, de su devenir. He aspirado siempre a un pensamiento multidimensional. Nunca he podido eliminar la contradicción interior. Siempre he sentido que las verdades profundas, antagonistas las unas con las otras, eran para mí complementarias, sin dejar de ser antagonistas. Nunca he querido reducir a la fuerza la incertidumbre y la ambigüedad. Yo creo que allí está sintetizada la idea motriz de Edgar Morán, eterno luchador por las libertades humanas, hombre que ya a los 15 años se comprometía en acciones militantes de solidaridad con los anarquistas catalanes, miembro del Partido Comunista Francés en el 41, actuando en el corazón de la resistencia francesa. Su espíritu crítico acusa diferencias con el estalinismo soviético en ese tiempo, pero su permanente vocación pacifista y su compromiso social lo mantiene eternamente activo en los comités de intelectuales por la paz. No diré más, la Casa de la Cultura, en relación fraterna con la Capilla del Hombre, con sus 10 años, con la Fundación Guayasamín y en lo que ésta representa en su lucha por la democracia y por la descolonización de nuestros pueblos, se siente orgullosa de abrir sus puertas al espíritu del tiempo, de nuestro tiempo, es decir, a la palabra de Edgar Morán, ciudadano del mundo contemporáneo y oráculo del mundo del futuro, quien tuvo siempre una especial preocupación y amor por los pueblos de nuestra América. Muchas gracias. A continuación, tenemos el saludo de la señora vicealcaldesa del Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, María Sol Corral. Recibámosla con un caluroso aplauso. Con todas y todos, especialmente y el día de hoy, con toda la juventud que se encuentra aquí. Es un privilegio y a veces algunas personas tenemos la suerte de podernos parar frente a un micrófono y saludar un momento tan importante para nuestra ciudad y para nuestro país como este momento. Es un privilegio para el municipio de Quito poder saludar hoy día
a una persona tan talentosa que aún pese a sus inconvenientes de salud de su esposa, el día de hoy está aquí para acompañarnos y no defraudar la esperanza de que llegara a un momento en el que hemos trabajado durante 8 o 9 semanas para que esto suceda. Desde el municipio de Quito hemos hecho todos los esfuerzos por lograr y ser parte de este gran momento para nuestro país y nuestra ciudad. Quiero resaltar hoy día la labor de la Fundación Osvaldo Guayasamín. Verdaderamente ha sido una gran experiencia poder compartir y poder entender quiénes son la familia de este gran maestro, de este gran baluarte de nuestro país, de este orgullo, ícono de nuestra patria, el maestro Osvaldo Guayasamín, quien ha hecho posible su familia, que estemos también congregados, porque el mejor pretexto ha sido la conmemoración de los 10 años de la fundación de la casa de Osvaldo Guayasamín, de la Capilla del Hombre, ese sitio que hace 10 años se empezó a levantar y que hoy es un ícono en todo el mundo, no solamente en nuestro país, gracias a ese gran maestro que es Guayasamín. El día de hoy me permito contarles un poco de todos los eventos que se van a realizar. Tendremos a partir de esta noche en la Flaxo el conversatorio. Tenemos mañana desde las 10 de la mañana en la Capilla del Hombre el foro en el cual actuarán unas talentosísimas personas que hoy día también se encuentran aquí con nosotros y he tenido oportunidad de irles conociendo en el camino de la preparación de este foro importante. Tendremos en la noche, martes y miércoles, el concierto de todas las voces, que hoy día se convierte ya también en un ícono y una tradición para nuestra ciudad, la ciencia de la paz, de la armonía, de la búsqueda de los derechos de la naturaleza para el Yasuní Teté. Finalmente, el día jueves a las 12 del día es uno de los momentos que ha dejado su legado para engrandecernos. Hace pocos días, en el Consejo Metropolitano de Quito, pudimos entregar en votación unánime del hombre la entrega de esta condecoración quedará sellada para todo el resto de la historia en la humanidad a Guayasamín como el gran maestro ya no ecuatoriano, sino iberoamericano. Nosotros, a las ministras que han encabezado también la unión para fortalecer el que estemos el día de hoy aquí, gracias a todos los participantes, a René, compañero, gracias por estar aquí y obviamente… Profesor Edgar Morán, compatriotas, compañeros de la mesa directiva, realmente creo que es imposible presentar a un personaje como el profesor. Los que están aquí conocen de su trayectoria y además nuestro compañero Raúl Pérez ya creo que se anticipó en la presentación, hizo un esbozo general de la trayectoria del profesor. Yo quisiera más bien aprovechar estos pocos minutos para hacer ciertas infidencias respecto a cosas que al interior del gabinete muchas veces conversamos, muchas de esas cosas habladas con nuestro compañero secretario nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, respecto a cómo el pensamiento del profesor Morán ha servido de guía durante muchos momentos del proceso de transformación que estamos impulsando desde el gobierno de la Revolución Ciudadana. Cuando ustedes, por ejemplo, leen la Constitución del 2008, la Constitución de Montecristi, probablemente en los textos que contiene van a descubrir mucho de lo que en los últimos décadas ha venido transmitiendo el profesor Morán, el pensador planetario. Cuando nosotros hablamos de la transformación de la educación superior, cuando hablamos de la transformación de los sistemas de educación, siempre está presente la reflexión a través de su obra, a través de su inmensa actividad académica que todavía sostiene, siempre está presente el profesor Morán. En la mañana de hoy hacíamos una presentación a los embajadores del Ecuador en el mundo de lo que es este proceso de transformación, de revolución del conocimiento en el Ecuador. Estaba en mi mente la conferencia que va a dictar la tarde de hoy el profesor Morán, y mientras yo les exponía a los embajadores, también me daba cuenta
de cómo a veces casi que podíamos recitar literalmente muchos de los textos del profesor. Por ejemplo, cuando en el país hablamos de la necesidad de un desarrollo diferente, cuando pensamos que el nuevo desarrollo o el surdesarrollo, como podríamos denominarlo, no puede ser un desarrollo igual al tradicional del capitalismo de alto consumo. Cuando pensamos, por ejemplo, que ya no deberíamos hablar de empleo, sino de trabajo realizador. Cuando hablamos de las injusticias y de la necesidad de tener una sociedad del conocimiento, sí, pero una sociedad del conocimiento justa. Detrás de eso está el pensamiento del profesor Morán. Cuando hablamos de que esta sociedad del conocimiento debe ser una sociedad justa y solidaria, definitivamente está el pensamiento del profesor inspirándonos permanentemente. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en este momento en el país es precisamente entender la formación del talento humano de una manera distinta, de una manera diferente. Entender cómo es que se puede asumir estos conceptos del pensamiento complejo para una formación holística del ser. Entender cómo podemos romper con ese paradigma de éxito que se nos ha venido inculcando a través de distintos medios, ese paradigma de éxito que asocia el éxito del individuo a la posesión material. Entender cómo romper eso significa leerle a Edgar Morán y saber que en el principio ancestral también del summa causae se comparte en gran parte la filosofía de Edgar Morán. Creo que definitivamente en esta idea del bien ser, para el bien hacer, para el bien tener y para el buen vivir, está presente el profesor Morán y todo el tiempo nos está acompañando, y le queremos pedir al profesor que nos siga ilustrando con esa sabiduría que lo cataloga quizá como uno de los más grandes o el más grande pensador del siglo XX y del siglo XXI. Agradecerle, profesor, por su presencia y decirle que el país tiene las puertas abiertas a usted como persona y a su pensamiento ilustrado por siempre. Muchas gracias y bienvenido. De manera inmediata, la intervención del señor Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Conferencia a cargo del filósofo francés Edgar Morán. Señoras, señores, amigos, amigas, desconocidos o conocidos, quiero empezar con las preguntas que hizo el filósofo alemán Immanuel Kant hay 2 siglos. ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo creer? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué puedo hacer? Hoy día, ¿cómo contestar a estas preguntas? ¿Qué puedo saber? Parece que hoy día sabemos tantas cosas, tantos conocimientos que son crecientes cada día, pero en hecho todos estos conocimientos están separados, están compartimentados y no hay posibilidad de religarlas. Entonces, en un modo paradoxo, que nunca
nunca los humanos han tenido una tal cantidad de conocimiento y conocer si poco lo que pasa. Es Ortega y Gasset que dice, no sabemos lo que pasa y eso es lo que pasa. Y también un filósofo, Heidegger, dice, nunca no habíamos acumulado tantos conocimientos sobre los seres humanos y nunca no podemos saber qué significa ser humano. De hecho, no se enseña en las clases primarias y las clases secundarias y las universidades qué significa ser humano. Y este problema voy a tratarlo mañana en mi intervención a la Capilla del Hombre. ¿Qué podemos saber? Hoy día el problema es, podemos hacer una reconstrucción de un saber pertinente, una conexión, una ligación de los saberes que nos permite de enfrentar los problemas fundamentales y globales. Hasta ahora no. ¿Qué podemos creer? Hoy día es muy difícil. En el siglo pasado había los que podían creer en el comunismo soviético, en el comunismo maoísta, en la sociedad democrática, industrial, adelantada. Había también la posibilidad de creer al progreso como una ley de la historia humana. Hoy día no podemos más creer a esto. Podemos creer al neoliberalismo económico, que se presentó como una ciencia, y ahora nosotros podemos ver que no es una ciencia, una ideología, es una ideología equivocada, que es una de las cosas de la crisis humana actual. Hay problemas. ¿Qué podemos creer? ¿Qué podemos esperar este legado? ¿Y qué podemos hacer? Voy a ver a la fin de mi charla si hay una pequeña posibilidad de contestar a estas preguntas. Hoy día, la nave espacial Terra, planeta Terra, va con una velocidad extrema, un proceso. ¿Dónde va? ¿Dónde va? El desarrollo científico, que tiene lados muy positivos, también tiene un lado muy negativo, que es la producción de armas nucleares de destrucción masiva de los humanos y también posibilidad de manipulación de las mentes o de los genes. La técnica tiene un poder de dominar las energías materiales, pero también el poder de dominar los humanos que trabajan, a las máquinas, a las técnicas. La economía, lo sabemos ahora, que la economía no tiene regulación, está de crisis en crisis. El provecho es un motor de la evolución, pero este motor significa la dominación de una especulación financiera.
sobre los estados y los pueblos. Y la continuación de estos progresos que van con conjunto con la degradación de la biosfera, es decir, el medio ambiental donde vivimos, la naturaleza, donde depende nuestra vida, que hacemos esta destrucción que va a traer nuevos peligros. Todos estos peligros juntos, combinados, y también como los humanos no tienen más esperanza en el futuro, vive un presente de angustia, entonces hay la tentación de volver al pasado, a las raíces étnicas, religiosas, nacionales. Y también la crisis favorece los fanatismos religiosos, étnicos, nacionalistas. Entonces podemos decir que este proceso lo conduce a catástrofes generalizadas. Y en este sentido, podemos decir que la mundialización es el peor que podría ocurrir para la humanidad. Es el peor, pero también es el mejor. ¿Por qué el mejor? Porque por la primera vez en la historia de la humanidad, todos los humanos de todos los continentes, de todas las etnias, todos los humanos no son únicamente en interdependencia, viven un destino común. El destino común significa todos estos problemas comunes de la arma nuclear, de la degradación de la biosfera, de la economía sin regulación, de la dominación de la especulación financiera. Todos estos problemas vitales y mortales. Y significa que por la primera vez en su historia, la conciencia de un destino común puede ayudar a llegar a un estadio nuevo de la aventura humana, el estadio de la tierra patria. Porque esta idea de comunidad de destino, un filósofo austriaco, Otto Bauer, definice la patria, la nación, como una comunidad de destino que llega del pasado y que va hasta el futuro. Pero la humanidad no tiene una comunidad de destino del pasado, es muy reciente, pero es una cosa que puede justificar esta idea de patria humana. Patria es una palabra a la vez paternal y maternal. Empieza como el pa de padre, se acaba como el ia femenil de la madre. Y nosotros decimos madre patria. Estamos los humanos, hijos de la tierra, hijos de una evolución legada a su naturaleza. Entonces significa que tierra patria no significa la negación de las diversas patrias, Ecuador, Perú, Francia, no. Significa la integración, porque hay una idea fundamental que nosotros debemos tener en mente, es que la unidad humana es una cosa evidente. Todos los humanos tienen los mismos genes, tienen la misma autonomía, la misma fisiología,
la misma posibilidad de amor, de sufrir, de sonreír, de rir, la misma afectividad. Pero sí es verdad que estamos todos los mismos, estamos en un mismo tiempo todos diversos. Cada persona a su singularidad caracterial, psicológica, pero la cosa interesante que el hecho humano fundamental se llama cultura. Cultura significa lo que se debe aprender, lo que se enseña, lo que no viene en modo innato. Pero la cultura, no podemos saber la cultura. Conocemos la cultura a través de las diversas culturas. Todos los humanos tienen un lenguaje. El lenguaje tiene la misma estructura, pero todas las lenguas están diversas, todas las músicas están diversas. Unidad y diversidad no se puede separar. Unidad es el tesoro de la diversidad humana. Diversidad es el tesoro de la unidad humana. Si tenemos esta concepción fundamental, entonces podemos haber una posibilidad de vida, es decir, desarrollar en al mismo tiempo la unidad, pero también las diversidades humanas. Si además podemos ver esta mundialización como la peor y el mejor de las cosas, podemos ver una ambivalencia fundamental, porque mundialización, desarrollo, occidentalización son tres caras del mismo proceso. Y si vosotros tomamos la cosa que se llama desarrollo, es claro que el desarrollo trae en varias regiones una libertad para los jóvenes, una disminución de la autoridad incondicional por una parte de las poblaciones, la accesión a los estándares de vida del mundo occidental, de las Américas del Norte o de la Europa. Pero el desarrollo trae también una pobreza, una miseria que se verifica en todas las callampas, las favelas que son alrededor de las grandes ciudades de América Latina, de África, de Asia. Hay, digamos, un crecimiento de una inegaldad para los más ricos y una pobreza más grande para los otros. Hay también el desarrollo que destruye las comunidades, las solidaridades tradicionales al provecho del individualismo. El individualismo es una cosa sana porque permite la autonomía, la responsabilidad, pero la cara negativa del individualismo es el egoísmo, yo en primero, y entonces en esta situación perder el sentido de la relación con los otros. Digamos, en cada persona hay como dos lógicas. Una lógica del yo es lógico egocéntrico. Me pongo al centro del mundo. Yo en primero. Pero hay un otro lógico, la lógica de nosotros, es que el neonato busca que su madre lo sonría, le habla, busca el amor
tenemos las dos cosas. Pero en la civilización desarrollada hay un sobredesarrollo de la lógica egocéntrica, egoísta, y un subdesarrollo de la lógica de la solidaridad y de la comunidad. Por esta razón hay que criticar la noción de desarrollo. Hay que tomar las cosas positivas que puede tomar, pero hay una crítica además que se puede hacer, porque el desarrollo es un modelo tecnoeconómico del Occidente que se impone a todos los otros pueblos sin tener en cuenta de la diversidad de las situaciones de las culturas en África, en América Latina, en otros países que son totalmente diversos. Y además, cada cultura, y también la cultura occidental, tiene sus cualidades, tiene sus vicios, tiene sus carencias, pero las culturas del mundo que se llamaba antes subdesarrollado tenían sus virtudes de comunidad, de solidaridad, tenía su medicina, tenía su arte de vivir, tenía diversos conocimientos, tenía relaciones con la naturaleza. Y no se puede pensar que el modelo estandarizado se impone a todas las naciones, a todos los pueblos. Y por esta razón, para mí lo importante es de hablar no más de desarrollo, pero de una política de la humanidad, una política de la humanidad que se diversifica en función de las varias sociedades y culturas. No es la misma para la China, no es la misma para el Brasil, no es la misma para el Kenia, no es la misma para el Marruecos. De una política que busca la simbiosis de lo mejor de cada cultura. Es también lo que llamo una política de civilización, que significa en el mundo occidental como el mundo europeo, de tomar las cualidades de la civilización, derechos humanos, derechos de la mujer, democracia cuando existan, pero de también criticar los vicios de esta civilización únicamente que ve de las cosas cuantitativas, materiales, el provecho, que no ve de más las necesidades interiores de las personas. Porque el mundo del desarrollo es un mundo donde domina el cálculo, pero el cálculo puede mesurar muchas cosas, pero no puede mesurar el amor, el sentimiento, las aspiraciones, todo lo que hace las cualidades fundamentales de la vida. Es esto que se debe defender. Y es política de civilización, es una rehumanización de la civilización, y donde hay las dos civilizaciones, una civilización occidental que llegó como aquí, pero también en muchos lugares se quedan varias civilizaciones del pasado. Entonces la idea es de la simbiosis, de tomar el mejor de cada uno. Y si pensamos en complejidad, ¿qué significa complejidad? No de una manera sencilla, binario, por ejemplo, o mundializar o demundializar, o crecimiento o decrecimiento, o desarrollar o enrollar. No, ver, tomar lo que es positivo en la mundialización del punto de vista de las difusiones culturales, del punto de vista de los intercambios útiles para cada pueblo, pero
rechazar de la mondialización cuando esta mondialización destruye la vida de regiones, de pueblos, de los campos, cuando no hay más autonomía. Una cosa importante, muy importante, es que cada nación tiene su autonomía alimentaria, que no dependa totalmente de las importaciones del trigo de los Estados Unidos o de Europa. Hay que también de salvaguardar la vitalidad de las regiones, de las naciones, es decir, en este sentido, demondializar, hacer las dos, mundializar el positivo, demondializar cuando la mundialización está negativa. Lo mismo, decrecimiento. Hay hoy día algunos que dicen, basta el crecimiento. Tienen partes razón, pero la cuestión es de ver lo que debe de crecer y lo que se debe crecer. Es evidente que se debe de crecer toda una economía sin ninguna utilidad, que se llama del consumismo, de productos que no tienen valor gastronómico, valor nutritivo, todos los productos de la agroindustria. Hay la disminución de todas las intoxicaciones consumidores, pero la aumentación de la posibilidad de consumir para los pobres, para el pueblo. Pero hay que decrecer la economía de la guerra, de los armados, pero hay que hacer crecer la economía verde, las energías nuevas, la economía que salvaguarda la naturaleza, la agroecología, la agricultura, l'allevamento, que es de calidad. Todas estas cosas que debe crecer una economía social, solidaria. Y todo este proceso que hace regresar la dominación del provecho y del dinero. Entonces, ver lo que hay a decrecer y lo que hay a crecer. Lo mismo desarrollar, hay que, yo digo, enrollar significa enrollar en su comunidad, en sus solidaridades. Eso también que se debe hacer en lo mismo tiempo. Y cuando vemos la situación de la planeta con todas estas dificultades, podemos pensar esta cosa. Cuando un sistema no tiene la posibilidad de tratar sus problemas vitales, ¿qué pasa? O se hace una regresión, el sistema se hace más bárbaro que antes, o se hace una desintegración, o se puede hacer la producción de un metasistema, de un sistema que tiene la posibilidad de tratar los problemas vitales, es decir, una metamorfosis. La metamorfosis no es una cosa reservada a los libélulas, a las mariposas, los gusanos que en una crisálide se metamorfosen para tomar alas. La metamorfosis es un caso muy general en la historia de la vida y también en la historia humana, porque en la Tierra había una primera mundialización
que era de todas las sociedades arcaicas, pequeñas sociedades de casa, que vivían únicamente en armonía con su ambiente y que se son emigrado en todos los continentes. Pero en 6 puntos del planeta se hizo una metamorfosis. A partir de estas pequeñas sociedades se hizo una agrupación, un proceso también con dominación que hizo la agricultura, los pueblos, las ciudades, el poder, la guerra, los imperios, la religión, las clases sociales, la esclavitud. Esto en Medio Oriente, esto en India, eso en China, eso en Perú, eso aquí mismo, eso en México. Es decir, que un proceso de metamorfosis. Si nosotros europeos pensamos a la Europa medieval, feudal, antes de la existencia de las naciones, del renacimiento, de la nueva economía, de todo, se hizo una metamorfosis de la Europa medieval en la Europa moderna. Y hoy día el problema es cómo hacer metamorfosis de que va a nacer una nueva sociedad de un tipo nuevo que no podemos describir, porque antes de una creación no se puede saber lo que va a crearse, no hay modelo, hay una posibilidad. Entonces, esta idea de metamorfosis es muy buena, pero ¿cómo hacer? ¿Cómo ir a la metamorfosis? Ahora no veíamos nada, pero pienso que para ir a la metamorfosis se necesita de cambiar el camino, de cambiar la vía que sigue el planeta Tierra es un camino que va hasta las catástrofes. Debemos cambiar. Pero aquí, de nuevo, problema, ¿cómo cambiar? No hay niente que nos indique las posibilidades de esta novedad. Pero, ¿cómo se hicieron los cambios en la historia de la humanidad? Todo empezó con un mensaje aislado, singular, y casi invisible. El mensaje en Palestina del Imperio Romano de Jesús de Nazaret era invisible a todos los romanos. Jesús era totalmente desconocido. Y fue necesario que Pablo, que era un persecutor de los cristianos, se convirtió para desarrollar la nueva idea. Pero se necesita 3 siglos de incubación porque el cristianismo se vuelve como religión de Estado. Es lo mismo para el Islam. Mohamed fue rechazado de la Meca, se refugiado a Medina, era vencido, y en pocos años el Islam se hizo una religión en África, Asia, Europa. La ciencia moderna en el siglo XVII era pocos, como Descartes, como Gassendi, como Galileo, como Bacon, que hicieron las fundaciones de la ciencia moderna. Eran individuales, en correspondencias, pero a la fin del siglo XVII se hizo la primera sociedad
scientifica in Inghilterra. Nel principio del siglo XIX, las ciencias desarrollándose entraron en las universidades. El siglo XX, la ciencia se transformó en un poder gigante para el mejor, para el peor. Y tomamos también el socialismo. A la fin del siglo, o a la mitad del siglo XIX, eran algunos intelectuales o trabajadores aislados, desconocidos del mundo académico, desconocidos de los intelectuales. Marx, Proudhon, Bakunin, todos estos hicieron mensaje. Pero en 10, 20 años de Marx salió el primer partido socialdemócrata alemán, y el siglo XX, en poco tiempo, dos fuerzas, la fuerza socialdemocracia y la fuerza comunista, se desarrollaron para el mejor y el peor también. Es decir, que no es porque no podemos ver en el presente las indicaciones de la posibilidad de un gran cambio que no existen estas posibilidades. Se hace un trabajo subterráneo que el filósofo Hegel llamaba de, no sé cómo se dice en español, en francés es este animal subterráneo ciego, que hace galería y que finalmente la superficie del suelo se rompe. Hay procesos, las cosas, por ejemplo, la arma atómica, la arma nuclear. En el año 30 era únicamente Fermi, físico italiano, que descubrió la estructura del átomo. Pero nunca científico, ninguno pensaba que a partir de este descubrimiento va a desarrollarse la posibilidad del arma nuclear, es decir, de la utilización de la energía condensada en el átomo. Es decir, que no podemos a partir de hoy día pensar que la historia está inmovilizada. No, lo que podemos pensar es que en hecho, en todas las partes de los planetas, hay iniciativas fecundas, iniciativas de porvenir, iniciativas de un nuevo tipo de vida urbana como el conjunto Palmeras en Brasil, vecino de Fortaleza, muchas iniciativas para los jóvenes delincuentes que les transforma y les da una posibilidad cultural con el reconocimiento, porque una cosa fundamental es el reconocimiento del otro. Sin el reconocimiento del otro, hace la rejección, se hace la humillación, se llama las ofensas. El otro que es rejectado, rejecta el que le rejecta. Es el círculo vicioso. Nosotros debemos reconocer los otros a la vez como idénticos a nosotros y diferentes de nosotros. Eso es el punto, lo más importante de la... entonces, cambia. Hay muchas iniciativas de todo tipo. En mi libro La Vía, yo hice la recensión de algunos, pero ahora se puede en algunos sitios de internet o algunos diarios ver la relación de las iniciativas buenas en el mundo de los campos, de la agricultura, en el mundo de la vida urbana, en el mundo
de la salvación de los jóvenes en diversos campos. Y esos son los elementos del futuro, porque pienso que la metamorfosis no puede llegar de uno solo factor. Hay un problema muy difícil, porque ¿cómo mejorar las relaciones humanas? ¿Cómo mejorar la vida social, la vida humana? Hay los que dicen hay que cambiar las estructuras económicas, las estructuras sociales. Hay que dicen no, hay que transformar nuestra mentalidad, que nosotros nos hacemos, vivimos en un mundo mejor, más abierto, más ético. O el cambiamiento personal o el cambiamiento social. En hecho, los dos están necesarios en un modo conjunto. Un cambiamiento únicamente de la estructura económica no basta. La experiencia de la Revolución Soviética es muy clara. Hicieron la eliminación física de los burgueses, de los capitalistas. Pensaba eliminar también la religión. El resultado fue no hacer una sociedad socialista, digamos, de libertad y de comunidad. Hicieron un sistema de dominación y de poder. Pero 70 años después de la revolución, el resultado fue que regresaron los peores del capitalismo, el peor de la religión, el peor de todo que la revolución pensaba haber rechazado. No basta de cambiar, pero se necesita también de cambiar las estructuras. Pero también hay de cambiar de vida, hay de tomar conciencia que nuestras vidas están totalmente alienadas en el modo del consumo, en el modo de las ideas que son distilladas en nuestra civilización. Hay que reformar la vida, hay que reformar la familia, hay que reformar también el amor mismo. ¿Por qué el amor? Porque el amor, hay las enfermedades del amor. ¿Cuáles son las enfermedades del amor? Una enfermedad del amor es la posesividad, es la pensar que el otro es su propiedad. Una otra enfermedad es la segura de no ver la complejidad de la otra persona. Y también hay una reforma de toda la vida cotidiana que se impone. Alors todo eso parece una cosa demasiado imposible, demasiado grande. Yo lo repito, todos los grandes cambios empezaron en un modo humilde, modesto, pequeño, pero se desarrollaron porque respondieron a aspiraciones, a deseos profundos de los seres humanos. Esta aspiración, más de comunidad, más de autonomía, esta aspiración que nació con las civilizaciones históricas, con las explotaciones, con las clases sociales, con la esclavitud, la aspiración a un mundo mejor. Esta aparición continúa en la historia. Se encarnó en la idea supraterrestre del paraíso y después la idea de una sociedad humana mejor con el socialismo. Esta aspiración es la que se queda y va a animar de nuevo los humanos. Pero si nosotros vemos la situación, pensamos que el proceso catastrófico es un proceso
probable. Probable, ¿qué significa la palabra probable? Probable significa que por la persona, en un lugar, en un tiempo dado, con las mejores informaciones de los procesos históricos, hace la proyección de los corrientes que atraviesan el presente hasta el futuro. Las probabilidades son pésimas, son muy malas. Pero, y la historia humana, el improbable llegó diversas veces. Voy a dar 2 ejemplos. El primer ejemplo se pasa 500 años antes de la era cristiana. Había una pequeña ciudad greca, Atenas, y había un gigante imperio perso. El imperio que había ya tomado preso muchas de las ciudades griegas de Asia Menor, buscó hacer la conquista de Atenas. Pero en esta guerra se hizo una batalla de maratón, la resistencia del pequeño ejército griego con la ayuda de los esparciatos y rechazaron los persos. Pero los persos, de nuevo, volvieron en Grecia y esta vez tomaron Atenas, quemaron Atenas, destruyeron Atenas. Pero la flota griega, con una estrategia genial en el Golfo de Salamino, hizo una trampa a la flota persa y destruyó todas las naves persas. Y finalmente, los persas fueron vencidos. Y 50 años más tarde, nació en Atenas la filosofía y la democracia. Voy a dar un segundo ejemplo del improbable, que hace parte de mi experiencia. Es durante la Guerra Mundial, en junio 1941, que el nazismo dominaba la Europa, atacó la Unión Soviética y de victoria en victoria tomaron un montón de prisioneros soviéticos y llegaron a la puerta de Leningrado y a la puerta de Moscú, a septiembre de 1941. Pero era evidente que ellos debían tomar Moscú. Pero una lluvia terrible con el fango inmovilizó el ejército nazista. Y poco después, un invierno muy temprano, hizo la congelación del ejército nazista que se quedó hasta diciembre. Y la cosa importante es que, en hecho, Hitler atrasó de un mes el ataque de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque su amigo Mussolini, el duque de Italia, no podría hacer la conquista de la pequeña Grecia. Y entonces llamó Hitler. Y Hitler perdió un mes a liquidar la resistencia de los serbos. Si Hitler había visto su ofensiva en mayo, él había tomado Moscú. Por otro lado, Stalin fue advertido, el agente secreto de Stalin en Japón advirtió a Stalin que los japoneses no van a atacar la Siberia. Stalin podría transportar todo el ejército del Extremo Oriente al frente de Moscú. El 5 de diciembre, Stalin llamó al general Yukov. Y Yukov hizo la primera ofensiva, el primer éxito que rechazó de 200 kilómetros los alemanes. Pero
un día más tarde, el Japón atacaba Pearl Harbor y todos los Estados Unidos entraron en la guerra mundial. En 2 días, el probable, que era una victoria de muchos siglos del nazismo, como empezó a ser improbable. El improbable empezó a hacerse probable. La misma cosa no va a llegar, pero hay las posibilidades de la improbabilidad que estará ligada con el desarrollo muy rápido y la amplificación de las tomas de conciencia de los peligros, de la toma de conciencia de los problemas fundamentales de la humanidad, y que todos, y sobre todo los jóvenes, saben que hay una cosa, la más importante de toda la historia humana, porque muchas veces jóvenes franceses me encontraban y me dicen para decir, vosotros que hicieron la resistencia al nazismo, vosotros teníais una cosa justificativa para dar su vida. Nosotros no tenemos nada. Yo digo, sí, pero nuestra cosa tenía la sombra, tenía 2 sombras, porque nosotros, efectivamente, luchamos para la liberación de la Francia contra el colonialismo alemán, pero cuando fuimos liberados, continuamos el colonialismo sobre los algerinos y las otras colonias. Esta fue la sombra de nuestra lucha. Y la otra sombra, porque a l'époque yo era también comunista, es que Stalingrad, como dice muy bien Valery Grossman, escritor soviético, Stalingrad fue la más grande éxito y la más grande catástrofe de la humanidad. ¿Por qué? Porque Stalingrad permitió la liquidación del nazismo, pero Stalingrad permitió la consolidación del stalinismo. Entonces, hoy día no hay ninguna sombra. Es una cosa de todos los humanos. No hay un colonialismo, no hay una dominación. Es un proceso general de emoción. Hay una esperanza. La esperanza no significa certidumbre. Esperanza significa posibilidad. Significa posibilidad de conciencia, posibilidad de voluntad. Yo digo hoy día a todos, porque hoy día no hay una clase social privilegiada. Es evidente que los explotados, los humillados, deben luchar contra la explotación y la humillación, pero es la cosa de todas las personas, mujeres, hombres, jóvenes, viejos, de buena voluntad. Es la vieja palabra, gente de buena voluntad que se unice por la cosa común de la humanidad, en esta aventura de la humanidad, donde no sabemos dónde podemos ir. Hay que intervenir para evitar las catástrofes y para hacer la salvación. Eso es el mensaje. Muchas gracias a usted. De esta manera, damos por concluido este acto, agradeciendo la asistencia de todos los aquí presentes y deseándoles muy buenas noches.